Nadie esperaba que un carpintero de Galilea se atreviera a mirar a los ojos del poder y desafiarlos con la verdad. El polvo se alzaba en las calles de Jerusalén como si la tierra misma susurrara advertencias. Era la víspera de una fiesta sagrada, y la ciudad se hinchaba con peregrinos, rezos y tensiones no dichas. Bajo las columnas del templo, el sonido de las monedas retumbaba con violencia. Los sacerdotes caminaban entre los fieles con túnicas impecables, pero los ojos cansados. Allí, en el corazón del mundo religioso de su tiempo, un hombre joven, de rostro sereno y voz firme, comenzaba a incendiar el alma de la ciudad con palabras imposibles de ignorar. Jesús de Nazaret, un nombre que no estaba inscrito en los libros del Sanedrín, pero que ya se escribía en las paredes del tiempo. Los fariseos, guardianes celosos de la ley y el ritual, lo observaban con creciente desconfianza. Para ellos, la verdad era un código escrito, una norma grabada en piedra. Para Jesús, la verdad era vida, movimiento, compasión y fuego. Él no se escondía, hablaba en las plazas, en las sinagogas, frente a pescadores, prostitutas, leprosos, y frente a ellos, sepulcros blanqueados, los llamó una vez, con la voz cargada de indignación, por fuera hermosos, pero por dentro, llenos de huesos y podredumbre. Ese día, no solo se quebró el silencio, se quebró el equilibrio. El conflicto no era entre religiones, sino entre apariencias y esencia, entre ley muerta y misericordia viva. Y aunque muchos escuchaban a Jesús con asombro, otros lo escuchaban con miedo y con odio. El templo no era solo un lugar de oración, era una estructura de poder, y Jesús, con cada parábola, con cada mirada, estaba desmantelando sus pilares. Palabra por palabra, los fariseos lo enfrentaron, con preguntas tramposas, con trampas legales, con silencios asesinos. Pero él respondía con historias que herían más que espadas. No buscaba evadir, buscaba despertar. Una noche, mientras las lámparas de aceite parpadeaban entre sombras, uno de ellos se acercó a escondidas. Nicodemo quería entender, quería saber si acaso había algo más. Jesús le habló de renacer, no de cuerpo, de espíritu, y en ese susurro nocturno, nació una grieta en el muro milenario del dogma. El choque era inevitable, el sistema no tolera lo que no puede controlar, y la verdad, cuando es verdad, arde. Al amanecer, el templo resplandecía con oro, incienso y tensión, las túnicas se movían como sombras entre columnas sagradas. Pero el verdadero terremoto no venía de Roma ni de espadas, venía de palabras. Jesús estaba allí, sentado, tranquilo, mientras la multitud se acercaba, y entonces, como si hubieran preparado una trampa perfecta, los fariseos llegaron. Traían a una mujer arrastrada por el suelo, la habían sorprendido en adulterio. La ley era clara, lapidación, muerte, dolor, pero no buscaban justicia, buscaban sangre, querían atraparlo. Si decía que no la mataran, desobedecía la ley. Si decía que la apedrearan, negaba su mensaje de misericordia, y él se agachó, en el suelo polvoriento, comenzó a escribir con el dedo. Nadie sabe qué trazó sobre la tierra, pero todos lo sintieron. Fue como si el silencio hablara. Luego se alzó, y su voz cortó el aire. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Uno a uno, los acusadores dejaron caer las piedras, y se fueron, no vencidos, desnudos ante sí mismos. La mujer quedó sola. Jesús no la condenó, solo le dijo: ve, y no peques más. Era la verdad envuelta en compasión, la ley sin crueldad, el juicio sin arrogancia. Ese momento no fue solo una victoria moral, fue una declaración de guerra. Los fariseos, heridos en su orgullo y despojados de su máscara de rectitud, comenzaron a planear algo más oscuro. Ya no bastaba con ridiculizarlo o atraparlo en palabras, tenían que callarlo, definitivamente, y entonces vino el día del escándalo mayor. Jesús entró al templo, y lo vio convertido en mercado. Animales, monedas, negociantes, gritos. El lugar sagrado había sido profanado por el comercio disfrazado de devoción. Su reacción fue feroz, volcó mesas, rompió el orden, gritó con fuego en los ojos:
Han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Los fariseos no vieron a un profeta, vieron a un enemigo, a un peligro. La multitud murmuraba, algunos lo amaban, otros temían las consecuencias, pero nadie podía ignorarlo. El choque ya no era solo verbal, era ideológico, espiritual y político. Detrás de las paredes del templo, comenzaron a moverse piezas silenciosas. Judas hablaba en susurros, el Sanedrín se reunía a puertas cerradas, y Pilato observaba desde las sombras. El reloj del destino había comenzado su marcha, y las últimas verdades estaban por ser reveladas. La noche caía sobre Getsemaní como un manto pesado de presagio, los olivos susurraban con el viento, y la luna parecía más pálida que de costumbre. Jesús oraba, solo, no con miedo al dolor, sino con angustia por el alma de un mundo que prefería la mentira cómoda antes que la verdad desnuda, y mientras él sudaba gotas de sangre, las sandalias del traidor se acercaban entre las sombras. Judas, uno de los suyos, un beso bastó, un símbolo cruel, amor fingido, muerte sellada. Los fariseos no actuaron públicamente, mandaron guardias, en secreto, bajo el silencio de la noche. No buscaban justicia, querían una ejecución limpia, que pareciera legal, que sonara religiosa. El juicio fue una parodia, testigos falsos, acusaciones inconexas, burlas envueltas en autoridad, pero él no se defendió, no gritó, no rogó, solo pronunció una frase que hizo temblar la sala: desde ahora, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Fue suficiente, blasfemia, dijeron, y con esa palabra, sellaron su sentencia. La cruz fue el final, y el inicio, clavos, espinas, silencio. En el monte Gólgota, no solo crucificaron a un hombre, crucificaron una amenaza, una revolución sin ejército, una llama que ardía en el alma de los marginados. Los fariseos creyeron haber vencido, el templo volvió a su rutina, las túnicas regresaron al orden, el sistema se sintió a salvo, pero no lo estaba. 3 días después, el rumor se volvió grito, la tumba estaba vacía. Algunos decían que fue un robo, otros, que era imposible, pero para muchos, fue la prueba de que la verdad, aunque la entierren, resucita. Jesús no murió por desafiar la religión, murió por mostrar lo que había detrás de ella: estructuras vacías, poder corrupto, miedo disfrazado de ley. Los fariseos no fueron monstruos, fueron hombres atrapados por su propio reflejo, hombres que eligieron las reglas antes que el amor, que sacrificaron al inocente para proteger su autoridad. Y esa historia, siglos después, sigue viva, porque cada vez que alguien habla la verdad frente al poder, cada vez que una voz incómoda rompe el silencio, el eco de aquel enfrentamiento resuena. Jesús y los fariseos no fue solo una disputa teológica, fue un espejo brutal del alma humana. ¿Estamos siguiendo la ley o escondiéndonos detrás de ella? Si este contenido te llegó al corazón o te hizo pensar diferente, no te lo guardes. Dale like, comparte con alguien que lo necesite y suscríbete al canal. Aquí hablamos con el alma. Y aún queda mucho por contar.